Saludos amigos, pues en esta ocasión tengo la gran fortuna de tener un espacio con Fernanda Quesada. Ella es una amiga muy querida con la que he tenido la fortuna de estudiar durante ya muchos años y nos va a compartir un tema que para mí es algo, híjole, que me toca mucho el corazón y que yo honestamente no he sabido llegar ahí, que es el tema de cómo las prácticas de mindfulness y compasión se relacionan con la conciencia social. Es algo que Fer ha dedicado ya años a estudiar también y ha estado pues elucubrando en esta relación, así que ahora queremos compartirles una charla al respecto para ver qué reflexiones podemos generar en ustedes. Así que, Fer, bienvenida, ¿cómo estás con esta entrevista? Gracias, Vale. Saludos. Y pues me siento entusiasmada por compartir esto que creo que es una visión integradora y muy necesaria para lograr el cambio que queremos. Ok, y bueno, hay algunas preguntas que tengo sobre el tema. Por ejemplo, ahorita que comentas desde ya el tema de integrador, creo que sí hay algo que ocurre normalmente en las personas que practican mindfulness o otras prácticas contemplativas basadas en ciencia, que no forzosamente trasciende al ámbito de la justicia social, del bienestar comunitario, como se queda en lo individual. Entonces, quería preguntarte primero, ¿cómo ves tú ese fenómeno? Si es que tienes alguna hipótesis de por qué se queda en la persona, ¿y cuáles habrían de ser los primeros pasos, de acuerdo a tu experiencia, para que salga de lo individual y se mueva a lo colectivo y a lo comunitario? Pues mi primera hipótesis es que se queda en lo individual porque se nos ha enseñado, así por nuestra historia de vida, que vivimos en condiciones de igualdad, ¿no? Entonces, que hombres y mujeres vivimos en condiciones de igualdad, que personas heterosexuales y poblaciones LGBT son condiciones de igualdad, como todas las personas en nuestro potencial humano tenemos lo mismo. Esa es como la enseñanza. Y la conciencia social implica reconocer que no, que hay fenómenos históricos, que hay fenómenos estructurales que montan una desigualdad. Y entonces mi hipótesis es, pues justamente como se nos ha enseñado que somos lo mismo, ¿no? Y tenemos las mismas condiciones para todo, pues entonces desde ahí nos relacionamos. Pero a mí me resulta una verdadera tragedia el reconocer que no, y que muchas veces en esta ilusión de que somos iguales terminamos generando un daño que ni siquiera podemos ver. Ok, entonces lo que yo escucho es que hay como una especie de desconocimiento, por un lado, de esta desigualdad, y por otro lado también hay como una especie de educación basada en eso, ¿no? Como que tú estás en donde estás, esto es algo que, dime si mi lectura va por ahí también por lo que tú propones, como que creemos que estamos en donde estamos por mérito individual y no somos conscientes de que en realidad pues hay mayores y menores niveles de, pues no sé cómo llamarle, como de oportunidades, de privilegio, etcétera. ¿Va más o menos por ahí? Sí, justamente el privilegio. Y me parece que algo que no fue tan planeado al inicio fue cuando comienza todo este discurso de la igualdad, que llega la educación diciendo todos somos iguales, ¿no? Todos somos iguales, todos nacemos con lo mismo, para llegar al éxito tenemos las mismas oportunidades, para ser felices tenemos los mismos potenciales, ¿no? Y entonces ese constructo de la igualdad pues no funciona así, porque es la aspiración, no es la realidad. Ajá, la aspiración es que somos iguales, claro. Ahora, me interesa mucho saber, y te lo voy a preguntar de manera más personal, porque la primera pregunta que te había hecho es, ¿cómo se mueve uno de este ámbito de lo individual al ámbito más de lo comunitario y lo social? Pero quisiera preguntarte de manera individual, ¿cómo fue ese proceso? No sé si es algo que ya traías desde que eras niña, o si en algún momento te diste cuenta de que estaba esa desigualdad, y tú fuiste como despertando, dándote cuenta de que estas estrategias podían moverse de lo individual a lo colectivo. No lo sé. ¿Cómo fue tu propia experiencia? ¿De ir integrando? Sí, como de las prácticas de lo individual y unipersonal al tema de que esto tenía que salir de ahí y voltear hacia la justicia social y hacia esos temas. Pues verás. Comenzó, creo que donde más se acentuó fue con la conciencia de género, ¿no? La lucha feminista. Yo me di cuenta que había ciertas habilidades que había desarrollado, mindfulness, compasión, etcétera, ¿no? De regulación emocional, pero que me quedaba muy corta,
¿no? O sea, yo me recuerdo mucho en una marcha por feminicidios, viendo sufrimiento por todas partes. Okay. Y yo estaba atrás de un contingente de familias de personas cuyas hijas habían sido víctimas de feminicidio. Veía a las personas alrededor que no estaban en la marcha con una duda así como de qué están haciendo, y veía malestar, veía el propio malestar de nosotras que íbamos acompañando eso, nuestro dolor, y dije, como aquí se me queda muy corto, no puedo con esto dar explicación a este fenómeno. Okay. Entonces comencé a buscar qué es un feminicidio, qué pasa con el género, cómo se ha ido construyendo socialmente, y entonces pues ahí comienza la integración de cómo montar las prácticas en esto más amplio. Okay. O sea, las prácticas como un medio, pero no como el fin en sí mismo para la humanidad y así, no, porque hay otros acontecimientos mucho más grandes, fenómenos mucho más complejos que se nos queda corto, pero es muy necesario. Ok, sí, algo que yo aprecio mucho de tu visión también es que sí hay un lugar en ese ámbito de búsqueda de justicia, sí hay un lugar para estas prácticas, ¿no? Como que sí tienen alguna propuesta o contribuyen en algo. Y entonces también lo que escucho ahorita es que fue algo que te ocurrió no desde muy jovencita, no desde muy chiquitita, ¿no? No sé cuándo fue este insight en esa marcha. ¿Cuántos años tendrá? En ese tendrá unos 4 años. Okay. 4 años. O sea, y es que si bien desde antes me había movido el tema de la justicia social, y después llegué a las prácticas contemplativas basadas en ciencia, ¿no? La integración llegó ahí como hace 4 años. Ok. Bien, ahora, ¿cuál sería un camino? Tengo 2 dudas, entonces me dices en qué orden las tocamos. Okay. Una, ¿cuál sería como el camino que tú sugerirías para ir generando en este ámbito, que es a donde más hemos llegado, ¿no? Como estas propuestas de cultivo, pues han llegado a personas que les interesa mindfulness, que les interesa meditar, la autocompasión, como cuál sería el camino para ir abriendo su marco de realidad, okay, a esto que tú te has dado cuenta y que te toca tanto. Es una pregunta. El camino, como por dónde. Y otra pregunta que tengo es, ¿cuál es la aportación de estas prácticas a ese mundo, ¿no? A ese mundo que busca mayor equidad, que busca generar mayor conciencia de privilegio, etc. Entonces, ¿cuál tocamos primero? Es que las dos están La segunda. Ok, ¿cuál es el papel de estas estrategias en esta búsqueda, ¿no? Dime cómo la llamarías tú. Yo le estoy llamando como la búsqueda de justicia social, como la búsqueda de equidad. ¿Tú cómo le llamarías? Sí, me gusta. ¿Sí? Justicia social. Justicia social. Va. ¿Cuál es el papel? ¿Para qué sirven, pues? Pues para mucho, a ver. Por ejemplo, en el tema de la autocompasión, sí, ¿no? Con ejemplos concretos. Va. ¿No? Ayer estaba en un curso con muchas mujeres y hablábamos de cómo históricamente a las mujeres se nos ha enseñado a cuidar a todo el mundo excepto a nosotras. Okay. ¿No? A ser las eternas cuidadoras, estar al servicio de hombres particularmente, pero de todo el mundo. Sí. Y entonces, ¿cómo en ese marco montar la autocompasión y decir, voltear el reflector y es mírate, ¿no? No solo es qué rico se siente y qué calientito se siente y qué bello es estar conmigo, sino esta es una práctica profundamente subversiva y política, porque cuando todo un sistema me está diciendo cuida a todo el mundo excepto a ti, el voltear el reflector y verme, y entonces reconocer los mensajes de mi cuerpo, reconocer la sabiduría emocional que hay en lo que me va surgiendo, sí, es un acto que nos puede ayudar a poner límites. Entonces en ese sentido es muy subversivo. Okay. Entonces como de esa forma pienso en que pues todas las estrategias de mindfulness, de compasión, de todo el marco del florecimiento humano nos puede encaminar a una búsqueda de justicia que incluya a todas las personas también. Qué interesante. Porque si bien yo no justifico una violación contra derechos humanos, y pues jamás la voy a justificar, o un acto discriminatorio o algún tipo de violencia, sí puedo entender, ¿no? Y puedo reconocer la humanidad en esa persona que lo está haciendo. Y entonces ya no me lleva a querer castigarla. Okay. ¿No? A veces sí, ¿no? Porque es mucho el dolor y mucho el enojo, pero en general es,
sé que la opción no es castigarle y que se pudra en la cárcel. Eso. Que la opción puede ser otros métodos de justicia, por ejemplo la restaurativa, ¿no? Donde se busca que el daño que está presente en todas las personas pueda irse atendiendo. Entonces yo creo que nos permite tanto hacer nuestros procesos internos más trascendentes, sí, al montarlos en un sistema, como también regularnos en el proceso de todo el dolor que se vive, y también buscar una justicia que funcione para todas y para todos. Ok, me parece entonces que es bastante relevante. ¿Sí? Sí, sí. Sí, y nada más quiero resonar con estas ideas. Una es el tema de el autocuidado como algo subversivo y político. Justo hablaba con unos alumnos de Brasil hace poco y hablamos un poquito de las conductas autocentradas y las centradas en otros, ¿no? Altercéntricas, como en términos de altruismo. Y ellos abrieron grupos con mujeres y justamente surgió esa discusión, ¿no? De que las mujeres están educadas, socializadas a cuidar más de los otros que de sí mismas. Entonces cuando ellos hablan de autocompasión, se genera una visión, o sea, no nada más es como tú dices, como qué bonito quererme, sino es como, wow, como hay todo así, es como, ay, ¿cómo puedo yo voltear a mí? Y se generan unas discusiones bien interesantes, como, ya tú me contarás, pero como se vale, ¿no? O sea, puedo, no es egoísta, no le estoy fallando al mundo y a lo que se espera de mí, súper fuerte. Entonces, gracias por nombrarlo así, como una práctica subversiva y política. Y por otro lado, el tema de la compasión, que nos puede ayudar justo a buscar una justicia no basada en la venganza, o no basada en el odio. También en términos del tema de perdón, porque a veces el perdón se entiende como eximir de la responsabilidad de los actos. Aquí no abordamos así el perdón, sino más bien como un tema de autocuidado y de salud mental, donde claro que es válido exigir que el otro responda por sus actos de la manera que tenga que responder, pero sin tu carga de dolor y resentimiento. ¿Cómo qué tipo de discusiones han surgido cuando hablan acerca de autocompasión en un contexto con mujeres, por ejemplo? ¿Qué te ha parecido relevante en ese espacio? La increíble huella de la culpa que se nos enseña, ¿no? Como es que ya lo estoy haciendo y me siento culpable por verme, ¿no? Pues claro, porque históricamente se nos enseña a no hacerlo. Claro. ¿No? Y creo que esa es la huella más profunda de eso. Y también que algo muy bonito que ha pasado en grupos de mujeres en los que he estado es que nunca se queda solo en la autocompasión y el contacto con una misma, ¿no? O sea, como que algo pasa que es como, bueno, y vamos a terminar con un abrazo grupal, o entonces yo abrazo a la comadre, ¿no? O como nos vamos juntando más y más y compartiendo estos referentes de lo que nos ha atravesado en nuestra vida. Entonces eso me ha llamado mucho la atención. Wow. Como una autocompasión que no se queda otra vez como en el aislamiento, en lo individual, ¿no? Que atraviesa y llega al grupo. Qué hermoso. Sí, y que dota de una gran fortaleza. Me ha tocado muchas veces que me dicen, es que yo creo que si me permito llorar, ¿no? Si me permito tocar esta emoción, me voy a hacer muy débil, muy frágil, y sé que mi familia depende de mí. Okay. ¿No? Y entonces luego hacemos algunas prácticas de compasión, de autocompasión particularmente, y es como, oh mira, lo toqué y me siento mucho más fortalecida. Wow. ¿No? Entonces también puedo seguir en mi búsqueda de justicia desde una fortaleza más firme, ¿no? Más ecuánime, más no con la fragilidad de estoy escondiendo, estoy resistiéndome. Wow. Y además, hablando de la trascendencia, y es algo que a mí me mueve mucho, es en la medida que nosotras nos cuidemos, nosotras y nosotros, ¿no? Como en el marco de la justicia social, los movimientos a los que estamos representando y nos estamos sumando van a existir por mayor tiempo. Claro. ¿No? O sea, si yo me canso por todo el desgaste, por todo el estrés empático, ¿no? Si yo me voy cansando y acumulando esas experiencias, me voy a salir, ¿no? Por propia preservación del bienestar. Claro. ¿No? Entonces, tener estrategias diversas que nos ayuden a regular todas esas experiencias de malestar y también permitirnos celebrar y el reconectar con el placer y demás. Eso hace que nuestros movimientos en sí mismos sean fuertes. Claro, que vivan por más tiempo. Sí.
Qué bonito. Fíjate que hay una discusión que yo he tenido de repente hablando de resiliencia. Yo incorporo el tema de autocompasión en la resiliencia, ¿no? En la capacidad de recuperar. Y entonces ha habido discusiones lindas respecto a qué tanto la autocompasión habla de un factor individual de resiliencia o de un factor colectivo. Okay. Que la resiliencia tiene esas dimensiones también, ¿no? La dimensión individual, el sujeto que hace, y la dimensión comunitaria, la comunidad, cómo se recupera. Y esto que dices me da mucha esperanza, porque es como, a partir de la autocompasión se reconecta con el sistema de manera mucho más, no sé cómo llamarle, a lo mejor con mayor fortaleza, con más recursos, con mayores redes, con mayor conexión. Eso está bien bonito. Impacta este tema de que la búsqueda de justicia también puede ir acompañada de mayor esperanza, de mayor vitalidad y salud, ¿no? Gracias. Pues quisiera grabar un siguiente momento, porque queda una pregunta ahí. Quiero terminar aquí esta parte de la entrevista y vamos a grabar una segunda parte. ¿Estás de acuerdo? Bueno, pues muchas gracias por estar acá. Suscríbanse al canal, vamos a subir la siguiente parte también en este canal de YouTube, así que dejen comentarios también, preguntas para Fer, y ojalá que sea la primera de muchas otras colaboraciones. Sí. Gracias, Fer. Bueno, nos vemos. Bye.